Estamos acostumbrados a pensar que esto no nos pasa, ni en nuestra ciudad, ni con nuestros hijos, en algún lugar lejano. Sí, en las noticias, en las familias de otros, en algo lejano e irreal. Titulares aterradores pasan volando, nos estremecemos y seguimos leyendo. Pero a veces no pasan volando. A veces es aquí mismo, justo en esas mismas paredes donde acabas de servir el té, justo detrás de la puerta que sueles cerrar con un ligero clic, creyendo que te protege. La historia de Becky Watts no ocurrió en una zona delictiva, ni en un callejón bajo una farola, sino en una casa común y corriente, entre personas en las que confiaba. Y esta historia no trata de algo raro y excepcional. Trata de lo fácil que es pasar por alto los problemas cuando ocurren en silencio. El 20 de febrero de 2015 es un día normal. Llovea en Bristol, la gente tiene prisa, los autobuses circulan, todo sigue igual. Nadie se da cuenta de la leve ansiedad que flota en el aire. Becky debería haber salido de casa, pero no lo hizo. No contestó a sus llamadas. El teléfono estaba en silencio. Amigos, silencio. La familia empieza a preocuparse, pero no de inmediato. Los adolescentes a veces se cierran. Todo debería ser normal, ¿verdad? Pasa la tarde, luego la noche. Por la mañana, pánico. Policía, declaraciones, entrevistas y luego, silencio. Ese tipo de silencio en el que puedes oír algo dentro de ti que se encoge con cada hora que pasa. Todos la buscan. Cámaras, folletos, Facebook. La ciudad, como siempre, empieza a respirar tensión. La gente se pregunta quién pudo haberse llevado a la chica. ¿Alguien vio algo? Nadie vio. Los vecinos guardan silencio. Todo parecía normal. Y entonces comienza lo más extraño. Sin pistas, sin rastros. Como si hubiera desaparecido de la nada. ¿Y si no lo hubiera hecho? ¿Y si alguien realmente hubiera querido que pareciera que nunca existió? ¿Y si todo estuviera planeado de antemano, hasta el último detalle? Mientras uno mira hacia una parada de autobús, el otro va al río. Pero a veces hay que buscar no entre los arbustos, sino en lugares familiares, en lugares de los que nos da miedo sospechar. Al principio, claro, piensas, bueno, un adolescente. Se fue, se ofendió, apagó el móvil. Sucede. Pero solo hasta que te das cuenta de que ni siquiera se llevó ropa. Sin cargador, sin neceser, sin llaves. Y entonces una pregunta desagradable empieza a dar vueltas en tu cabeza. ¿Estamos realmente buscando en la dirección correcta? Porque todo lo que no se encontró fuera puede estar dentro. La policía empieza a excavar más a fondo. Literalmente. La casa, el sótano, el coche. Todo lo que antes se consideraba zona de confianza, ahora está siendo desmantelado tornillo a tornillo. Porque ya no hay más opciones. Y aquí aparecen las primeras señales de alarma. Muy diminutas. Un rastro de sangre. No en la calle. No en una obra abandonada. En el maletero. Del coche familiar. Una pequeña gota que arruina la imagen familiar. Como una grieta en un espejo. A partir de ese momento, nadie se hace ilusiones. Algo pasó. Y no fue casualidad. Verán, la mayoría de los crímenes no se parecen a los de las películas. No hay gritos fuertes ni escenas dramáticas. Todo es mucho más silencioso y más aterrador, porque lo comete alguien que sabe comportarse como todos los demás, que no parece peligroso, que puede ser amable, servicial, uno de los nuestros. De hecho, todo resultó ser así también aquí. La verdad empezó a surgir como óxido bajo una capa de pintura. No de inmediato, sino inexorablemente. Becky no desapareció sin más. La mataron. Allí, en la casa, y con antelación, fríamente, sin emociones. No fue un destello, fue un plan. Es mejor omitir los detalles. Son insoportables. Digamos que todo estaba planeado, y que quien lo hizo, luego ayudó con la búsqueda. Miró a los ojos, fingió estar preocupado, y nadie sospechó. Jugó demasiado bien. Ahí es cuando se pone especialmente escalofriante, porque empiezas a pensar, ¿y si esta fuera mi casa, mi familia, mi círculo social? Al fin y al cabo, todo parecía normal.
La gente vivía como vivía. Desayunaba, se reunía, chateaba por WhatsApp, y nadie se dio cuenta de que había una persona cerca capaz de semejante cosa. O tal vez, ¿se dieron cuenta? Simplemente no querían involucrarse. ¿No querían ser de esos que se meten en asuntos ajenos? Da mucho miedo pensar cuántos crímenes se podrían haber evitado si al menos una persona hubiera dicho. Al menos algo. A veces basta una frase, una pregunta, una mirada que se hubiera quedado ahí. Sí, luego llegó el juicio. Titulares, cámaras fuera del juzgado, declaraciones como cargos probados y sentencia dictada. Alguien respiró aliviado. Alguien dijo que el sistema funcionaba. Los culpables fueron castigados, lo que significaba que se había hecho justicia. Pero solo para que conste, solo en el papel, porque la verdadera justicia no es solo castigo. Es cuando no ocurren tragedias. Es cuando la niña está viva, cuando la casa está a salvo, cuando no se ignoran las señales de alerta. Y aquí la justicia llegó demasiado tarde. Llamó a la puerta cuando las puertas ya estaban cerradas, cuando la verdad ya se había convertido en trauma, cuando los que quedaron comenzaron a vivir con algo que no podía explicarse ni olvidarse. La familia de Becky ya no es la misma que antes, e incluso quienes no la conocieron personalmente, pero siguieron su historia, lo sintieron. Un colapso interno que no se puede reparar con la sentencia de otra persona. Incluso si el criminal es condenado, el mal ya se ha cometido, ya ha dicho su palabra, y ahora esta palabra vive en la memoria, en los recuerdos, en preguntas que nadie responderá. Ningún término, ni siquiera el más largo, devolverá lo perdido. Simplemente crea la ilusión de orden en un contexto de caos incorregible. Es tan conveniente pensar que historias como estas son raras, que son una excepción, dolorosas, trágicas, pero al fin y al cabo una excepción. Es más fácil así. Es más fácil respirar. Es más fácil dormir. Es más fácil seguir adelante sin hacerse preguntas incómodas. Pero la historia de Becky no trata de un accidente. Es un síntoma, como un moretón que aparece en el cuerpo de la sociedad, mostrando que hay una inflamación en algún lugar dentro. Y nosotros, como sociedad, o lo tratamos o simplemente lo tapamos con base de maquillaje y fingimos que todo está bien. No había sirenas ni gritos en la casa de Becky, pero había miradas, había tensiones, había una grieta delgada, casi imperceptible, una que nadie quería notar, ni se atrevía. Pero Becky no era solo una chica en un titular, era una persona, con carácter, con sentimientos, con una vulnerabilidad que es fácil pasar por alto si no se mira con atención. Ella no era problemática, ella no era difícil, era como miles de adolescentes, callada, retraída y muy vulnerable. Y si piensas que hay pocas chicas así, te equivocas. Están en todos los colegios, en todos los patios, a veces incluso en tu casa. Esperan que los adultos se den cuenta, que alguien las entienda, que alguien pregunte, pero estamos demasiado ocupados, demasiado cansados, demasiado indiferentes. Becky no murió solo porque había un monstruo cerca. Murió porque este monstruo no estaba solo. Había una sociedad a su alrededor que decidió no interferir, un hogar donde estaban acostumbrados a guardar silencio, y un entorno en el que no se hacen preguntas incómodas para no arruinar el ambiente. Has escuchado hasta aquí, quizás con la respiración contenida, quizás con irritación, quizás con tristeza, pero has escuchado hasta el final, y ahora te enfrentas a una pregunta que no puedes eludir, porque no se trata de Becky, se trata de ti. ¿Estás completamente seguro de que conoces a la gente que te rodea? Vecinos, familiares, personas a las que dejas entrar en tu casa, en tu mesa, en tus conversaciones privadas. ¿Estás seguro de que no estás ignorando esas pequeñas señales que parecen sin importancia? Esas miradas, esos silencios, esas pausas difíciles de explicar, pero que te llegan al alma. O quizás ya has sentido algo, pero lo ignoraste, porque es un inconveniente, porque no te metas, porque no es asunto mío, porque es normal. Pero ahí está la cuestión.
El que le hizo esto a Becky también parecía normal. Ayudó, estuvo ahí, te miró a los ojos. El problema es que el mal rara vez parece maldad. Rara vez se presenta con una máscara negra. Más a menudo, educado, amable, con una voz comprensiva. Y no te das cuenta hasta que es demasiado tarde. O tal vez no es demasiado tarde. Este era el caso número 13, un lugar donde las historias más perturbadoras cobran vida, para que nadie más quede sumido en el silencio que puede matar.